Un cordial saludo para todos en este precioso día. Avanzamos revisando aquellas enseñanzas que Jesús plantea a sus discípulos relacionadas con el tema del ayuno. Y en el día de hoy vamos a leer una porción que está en San Marcos capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el 29, y también en Mateo 17, desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Menciono los dos textos porque es bueno observarlos ambos, ya que tienen algunas variantes que nos pueden ayudar a completar la idea de este acontecimiento. El evangelista Lucas también menciona este evento, sin embargo, vamos a pasarlo por alto en vista que el evangelista San Lucas no toma en cuenta esta situación del ayuno. Leo Marcos capítulo 9, 14 a 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, él, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El evangelista San Mateo en el capítulo 17, versículo 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación adúltera y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, he leído las dos experiencias la experiencia que comentan los dos evangelistas, el evangelista Mateo y el evangelista Marcos. Aquí tenemos algunas cosas que comentar. La primera tiene que ver con un asunto teológico de los que estudian profundamente la Biblia, que dicen que la parte de ayuno en este versículo no aparece
en los manuscritos griegos más antiguos. Dicen que en el Evangelio de Marcos, en estos manuscritos antiguos, sí aparece: este género no sale sino con oración, pero que la palabra ayuno no aparece. Algunos juzgan que al parecer esto fue puesto desde hace más de 500 años, esta palabra ayuno, para completar esa frase allí. Sin embargo, también otros discuten diciendo que la palabra ayuno sí está en el Evangelio de San Mateo, en el escrito hebreo y también en la Biblia arameo de los primeros siglos. ¿Qué podemos decir entonces? Bueno, la discusión se centra en que muchos quieran decir que este tema del ayuno no es tan importante y por eso es preferible quitarlo de allí para que no genere esta clase de controversias, porque entonces muchos dicen que la única manera de echar fuera a los demonios es mediante la experiencia del ayuno. Bueno, creo que por lo menos para mí es claro que el ayuno es una disciplina que ejercitó nuestro Señor Jesucristo, y si Él lo hizo, pues cuanto más nosotros, y ya lo hemos venido viendo cuando Jesús dice: hay un momento cuando van a ayunar, y en ese tiempo estamos precisamente nosotros hoy en el tiempo en que debemos ayunar. Y luego, cuando meditamos en las 2-3 meditaciones anteriores, escuchando que Jesús no dice ayunen, o no dicen deben hacerlo cada 15 días, cada mes, sino que Jesús dice cuando ayunen. Bueno, aquí en este texto yo quiero rescatar tal vez 3 cosas que nos van a ayudar para luego en el siguiente devocional completar la idea que quiero que aprendamos de este evento. La primera es que Jesús ha ido con 3 de sus discípulos, los más cercanos a él, al monte que llamamos el monte de la transfiguración. Allí Jesús tiene una especie de encuentro íntimo con su Padre, y también estos discípulos pueden verlo, y allí aparecen también Elías y Moisés hablando con Jesús. Los otros 9 discípulos se han quedado esperando en la parte baja del monte, esperando que Jesús con sus discípulos regresen, y mientras están allí esperando, entonces un padre que sabe que, bueno, si los discípulos caminan con Jesús y si Él les ha dado autoridad para obrar como Él lo hace, entonces ellos podrían hacer algo por este muchacho que tiene una enfermedad terrible y que está completamente reconocido por el padre que es en realidad un demonio el que está molestando a este hijo. Entonces, al traerlo, los discípulos intentan hacer el proceso de libertar a ese muchacho de esa angustia espiritual que tiene, pero definitivamente no lo logran. Lo que cosechan de esta experiencia es una frustración, porque el demonio prácticamente se burla de ellos y no sale del muchacho. Entonces, aquí hay 3 palabras que vale la pena que tengamos presentes, y en el siguiente devocional vamos a hablar de ellas. ¿Cuál es lo que a juicio de Jesús ha ocasionado esta frustración de los discípulos, en que el demonio no les obedece, en que no pueden liberar a ese muchacho? Entonces Jesús va a dar 3 recetas o 3 faltantes que estaban allí presentes en la vida de los discípulos. La primera, y creo la más importante, es la incredulidad de ellos. Están orando por una necesidad que hay urgente en un muchacho, y que saben que es una necesidad grave porque es espiritual, pero no tienen la suficiente fe para actuar, y de tal manera que esa fe obre frutos en la situación de ese muchacho. La otra también, según Jesús les dice a ellos en ambos evangelios, tanto Mateo como Marcos, es que es necesario la oración y el ayuno para que entonces se tenga éxito en esta clase de confrontaciones.
Vamos a continuar entonces en la próxima meditación, revisando entonces cuál de estos tres es el más importante o por qué los tres son importantes y cómo puedo activar los tres elementos de la fe, la oración y el ayuno en mi vida para tener éxito en esta clase de confrontaciones que aún hoy para la iglesia, para los líderes y para los cristianos esto sigue siendo natural porque el diablo sigue actuando de manera activa en la vida de muchas personas y necesitamos nosotros también esta clase de autoridad para reprender los espíritus y que ellos tengan que dejar libres a las personas. Así que Dios les bendiga y les espero en la próxima meditación.